Hola, estamos con el señor Xavier Soler, que es experto en ufología para el canal Gaia Planet. Entonces, ¿nos puede explicar pues, cuándo y de qué forma conecta con el mundo de la ufología? Pues yo conecto con el mundo de la ufología cuando tenía alrededor de 13 o 14 años. Yo soy del año 61, con lo cual esto quiere decir que cuando yo tenía 13 o 14 años estábamos en aquellas grandes oleadas OVNI de los años 70, los años 80, que a diferencia de ahora eran portada en periódicos, revistas, incluso en las revistas del corazón se hacían amplios reportajes ufológicos. Y entonces, claro, quieras o no, te encontrabas inmerso en ese ambiente. Y de verdad que yo en aquella época experimenté desde los contactos Ouija hasta los contactos con escritura automática. Leí todo lo que se podía leer, artículos y libros, y lo cierto es que cuando cumplí los 20 me desconecté un poquito bastante, y ahora hace aproximadamente un año y medio, tuve la posibilidad, la suerte, la fortuna, como aficionado a la ufología, de poder tener un micrófono delante y entrevistar a personas que realmente llevaban muchos años investigando. Yo, iluso de mí, buscaba respuestas, y al final todo lo que encontré fueron preguntas. Más y más preguntas, Claro. que es lo que suele ocurrir. Claro. Que cuanto estás ahí indagando, deseando encontrar, pues se acumulan las preguntas. Bien, ¿y qué le ha aportado a nivel personal y cómo ha afectado a su vida pues todo esto? Hombre, afectar lo que se dice afectar, yo me lo tomo desde un punto de vista, procuro tener una cierta perspectiva. Lo que sí que me ha aportado es conocer a mucha gente que está trabajando en el tema ufológico, investigando, recogiendo testigos, pero son personas que cuando tú les pides ayuda, te ayudan. Estoy hablando de un cierto nivel de profesionales que seguramente no son los más famosos, ¿Sí? pero para mí sí que son los mejores, porque lo hacen con una intención no de lucrarse, sino de encontrar y transmitir, que yo creo que en estos momentos y en este mundo, sobre todo con el tema ufológico, es lo único que podemos hacer. Buscar testigos, buscar casos, averiguar lo que se pueda de lo que ha ocurrido mientras no encontremos una sistemática investigadora que sea eficiente, y transmitir eso para que quede constancia, para que las personas lo conozcan, y a partir de aquí, el día que encontremos una sistemática de investigación que nos pueda dar algún resultado, pues analizarlo. Bien, porque ¿ha tenido algún contacto extraterrestre o ufológico? Yo en aquellas épocas de juventud, como ya he comentado que hice desde Ouija hasta psicografías, yo me defino a mí como el primer descontactado voluntario de la historia del contactismo, ¿no? Yo realmente sí que hice contactos, presuntamente tuve contactos con seres extraterrestres, incluso tuve pruebas, es decir, avistamientos pactados. Lo que pasa es que yo soy muy autocrítico y a diferencia de mucha gente, yo dudo de todo, incluso dudo de mí mismo, ¿no? Y llegó un punto en que la necesidad del contacto era tan imperiosa que para la edad que yo tenía, yo llegó a un punto que a mí me ofuscaba mucho, ¿no? Me estresaba. Y me puse en contacto con un gran investigador de la época, que era Antonio Rivera, Sí. que era una persona extraordinariamente cordial y próxima. Me entrevisté con él un par o tres de ocasiones, le comenté el tema, le enseñé las psicografías, y él me hizo la siguiente reflexión. Me dijo: si tú ya has contactado, si tú has tenido un contacto visual que era lo que querías, ¿qué más necesitas? Si te estresa el contacto, déjalo. Y entendí que era una visión muy, muy inteligente de la cuestión, sobre todo para la edad que yo tenía. Cuando uno tiene 16, 17, 18 años, pues también es preferible no dejarse influenciar en exceso. Bien. Y yo me descontacté voluntariamente. Bien. De todo este tipo de contactos pactados, avistamientos pactados, ¿cómo venía esta información? Por psicografía, es decir, era el tipo, yo aprendí a hacer las psicografías, o tomé la técnica de las psicografías de aquel entonces, de lo que era el famoso IPRI, el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, que dirigían los hermanos Paz. Y en algún libro que leí, creo que escrito por JJ Benítez, pero no lo podría jurar, venía la descripción de cómo ellos iniciaban el contacto. Y yo, como soy muy curioso, dije: hombre, pues voy a probar a ver si funciona. Te pones delante de un folio en blanco, te concentras, intentas dejar la mente en blanco, anotas una pregunta, dejas la mano medio muerta,
que puedas sujetar el bolígrafo, evidentemente, y esperas que la mano escriba, ¿no? Y cuando has acabado, pues lees lo que has escrito. A mí me funcionó, de hecho éramos varias personas que lo hacíamos, todas tenían su propia curiosidad. Había un compañero que si no ponía lo que había escrito delante de un espejo no lo podía leer porque estaba escrito absolutamente todo al contrario, ¿no? Era como una reflexión de un escrito. Y yo un día dije, hombre, me gustaría saber si algún día me podéis ofrecer una confirmación y darme unos días y horas de contacto. Me dieron 3 días continuados de horas de contacto. Fui a un sitio donde se podía ver bien el cielo, porque además estaba en los Pirineos en aquellos momentos. Vi unas luces que se movían de formas extrañas y no era una línea recta, sino que hacía ángulos, o al menos eso es lo que yo creía ver y eso es lo que yo recuerdo, porque hay que pensar que lo que nosotros vemos es todo subjetivo. Nosotros vamos haciendo el mundo conforme lo vemos. Nada de lo que vemos es tan real como nosotros pensamos, ¿no? Por tanto, siempre hay que tener ese punto de duda de todo lo que vemos y escuchamos. Bueno, si recordamos, por ejemplo, imágenes que aparecían en esos años 70, 80, eran más bien pues, la típica forma de platillo volante, ¿bien? Y en cambio ahora pues parece como que se ha modernizado y tiene una forma, pues, una aerodinámica diferente, o sea, con lados redondeados. Ahora hay multitud de tipos. Está desde una cosa que antes era muy curiosa, que se llamaba naves nodriza, se entendía que eran los cigarros, lo que llamábamos ovnis en forma de cigarro puro. Ahora hay también los ovnis piramidales, hay ovnis que son como 2 pirámides invertidas unidas por la base. También se ven lo que ahora se llaman orbes de diferentes tamaños. En fin, hay una multitud de visualizaciones que eso puede tener varias explicaciones, no sabemos cuál es la correcta. Yo pienso que esto obedece a que el fenómeno ovni no tiene una explicación, sino que tiene muchas. Es decir, desde los vehículos terrestres de prueba, vehículos aeronáuticos terrestres de prueba, pasando por posiblemente la visita de seres de otros planetas, pero no podemos descartar tampoco que existan visitas dimensionales, igual como no podemos descartar que existan visitas en el tiempo. No podemos descartarlo porque como que no podemos comprobar ninguna de ellas, como hipótesis de trabajo, lo que no podemos hacer es descartarlas de entrada sin tener elementos de juicio. Y por lo tanto, todas las explicaciones, en mi opinión, la opinión contraria también valdría, pero en mi opinión, todas las hipótesis de trabajo se han de mantener abiertas a la expectativa de que el tiempo o los hechos nos confirmen una o todas. Recuerdo, en los años finales de los 80, fue el famoso señor Siragusa, que lo conocí personalmente, que estuvo en varios programas de televisión, y hubo un momento que comentó, dice, si lo llegas a ver, no hubiese dicho que había sido una persona contactada y abducida y tal, porque eso le creó ciertos problemas, ¿vale? ¿Se ha encontrado con alguna persona así? Yo conozco algún contactado. Recuerdo, en los años finales de los 80, fue el famoso señor Siragusa, que lo conocí personalmente, que estuvo en varios programas de televisión, y hubo un momento que comentó, dice, si lo llegas a ver, no hubiese dicho que había sido una persona contactada y abducida y tal, porque eso le creó ciertos problemas, ¿vale? ¿Se ha encontrado con alguna persona así? Yo conozco algún contactado, pero que haya tenido problemas, no. Yo creo que el problema principal que tuvo Johnny Siragusa fue un exceso mediático. Quiero decir, claro, cuando tú te expones tanto al juicio público, puede llegar un momento que el juicio público te hunda psicológicamente, porque evidentemente yo soy de los que pienso que lo importante en un contactado, más allá de todo lo que pueda explicar, es que el contactado esté convencido de que aquello que dice es cierto. No puedes meterte en su cabeza y decir este tío está loco o este tío realmente tiene contactos. Lo único que puedes hacer es aplicar el beneficio de la duda, es decir, ya que yo no puedo saber, si él se lo cree, pues yo le tengo que dar el beneficio de la duda. Sí, es un poco como le ocurrió a Marconi. Claro. Es el ejemplo que él dijo en su día, pues que nos íbamos a comunicar a través de ondas. Estuvieron a punto de, o sea, señor Marconi, venga, se lo querían llevar a un centro mental, a un psiquiátrico. Entonces, claro, a ver, no podemos ir a todos los extremos. Claro. Hay que tener un poco de...
Sí, hay que ser capaz de aceptar que una cosa que nosotros no podemos comprender no tiene por qué ser imposible. Bien. Entonces, dado que tantos están hablando, ¿cómo es que no se muestran de una forma más abierta? Decir, pues mira... estamos aquí, ¿no? Estamos aquí. Yo tengo mi propia teoría, no sé si es correcta, pero yo pienso que ellos o bien tienen el conocimiento o bien tienen la experiencia, si aceptamos que hay una visita extraterrestre, de que una visita masiva y directa puede ser de una civilización superior a una inferior puede ser extremadamente peligroso. De hecho, nosotros aquí en la Tierra tenemos pruebas de esto. Es decir, si cualquiera entra en la red, en cualquier buscador y escribe culto cargo, verá que durante la Segunda Guerra Mundial los soldados norteamericanos consiguieron que tribus no contactadas, y lo consiguieron involuntariamente, creasen religiones en base a aquello que hacían los soldados norteamericanos mientras estaban en sus poblados durante la Segunda Guerra Mundial, porque ellos veían, las tribus estas veían que los americanos, a través de hablar con unas cajas que se oía una voz y haciendo una serie de maniobras por allí vestidos de una determinada manera, luego venía un dios y les daba alimento, vestida, etcétera, ¿no? Que eran los aviones que les enviaban. Sí. Pero cuando los americanos se fueron, esas tribus dijeron, ostras, los dioses ya no vienen. Entonces se dedicaron a repetir todo aquello que veían, incluso se pintaban el cuerpo con los uniformes de camuflaje norteamericanos, y a partir de aquí han nacido religiones. Pues que se imagine cualquiera que de pronto aparecen ovnis hoy en las principales ciudades del mundo, ¿cuántas religiones podrían nacer como consecuencia de eso? Y la otra posibilidad es que, y yo creo que es una imposibilidad importante, es que todas las religiones que nosotros ahora estamos utilizando o siguiendo, quién sabe si no son fruto de un error que cometieron en su tiempo, hicieron un contacto masivo y de ahí los humanos hemos hecho una religión cuando ellos se fueron. ¿Podría ser? Podría ser. Vamos a hablar de las formas de estos seres. Hay quien los describe pues como personas, seres que van vestidos de blanco, que todos son rubios, son altos. ¿Qué ocurre? Que no hay... Mira, yo puedo darte versiones de, por ejemplo, una señora amiga mía que es contactada, que explica a ella que igual como hay estos altos, rubios, tan nórdicos, tan suecos ellos, ella, por ejemplo, tiene uno de sus guías, de sus maestros, llámesele como quiera, que es, diríamos, entre comillas, de raza negra, ¿no? Lo que ocurre que todo esto tiene muchos misterios. La ufología es un misterio lleno de misterios. Y entonces, pues sí, es cierto que en la mayor parte de las ocasiones están hablando de estos seres altos, rubios, guapísimos, pero también estamos hablando de esos seres bajitos, con una cabeza muy grande, grises, los famosos malos, entre comillas. También se habla de los reptilianos. Yo recuerdo que en los años 70 incluso se había hablado en contactos del tercer tipo, en personas que se encontraban con unos seres de unas extrañas formas que incluso olían a azufre. Claro, yo sigo pensando que en muchas ocasiones vemos lo que queremos ver independientemente de lo que estamos viendo, porque nuestro cerebro, cuando hay algo que no es capaz de encontrar una similitud, busca los archivos y no hay nada que se parezca a aquello, lo que nos muestra, lo que nos hace ser conscientes es de una forma conocida. Entonces, es muy complicado porque primero no sabemos estos seres de dónde vienen y qué capacidades mentales tienen, porque también puede ser que nos hagan verlos como a nosotros nos guste verlos, que esta es otra opción. Por lo tanto, hay muchas preguntas y muy pocas respuestas. Todo lo que hay son hipótesis y testigos. Los testigos, por antonomasia, hay que tomarlos con la prudencia de que ellos seguro que no están engañando, pero tampoco no podemos estar seguros de que aquello que nos describen es exactamente aquello que vieron, sino aquello que su cerebro les dijo que estaban viendo, ¿no? O que estaban interpretando. O que estaban interpretando, efectivamente. Bien, y entonces, ¿encuentra algún tipo de relación con lo que puede ser la ufología, los conspiranoicos, los Illuminati? Cuando entramos en la conspiranoia nos metemos en un jardín bastante importante, porque yo, por ejemplo, utilizo mucho el caso del Área 51, ¿no? Claro, el Área 51, al final, uno no sabe si la cuestión OVNI está tapando simplemente las pruebas de prototipos norteamericanos y ellos prefieren que la gente vea OVNIs antes de ver prototipos,
No sabemos si los prototipos están tapando una fenomenología óvnica y se produce por las razones que sean, igual como no sabemos si ahí se dan las dos cosas. Lo único que tenemos, como siempre, son preguntas e interpretaciones. Yo particularmente pienso que al Área 51 le interesa mucho más al gobierno norteamericano el tema conspiranoico que no que se sepan las pruebas de prototipos que están haciendo ahí. Es mi particular opinión. Y pienso que allí donde pueden haber secretos es lo que está fuera de foco. Y yo tengo una particular obsesión con Fort Worth, en Texas. Porque de hecho los restos del famoso incidente de Roswell, lo que sí sabemos y está documentado es que se llevaron a Fort Worth. Y de allí no sabemos que hayan ido a ningún otro sitio. Sabemos que están en Fort Worth. Y en Fort Worth, el año pasado, hubo un incidente muy interesante y muy poco analizado. Por otro lado, la base de Fort Worth, en su época, era una importantísima base de las Fuerzas Aéreas norteamericanas y en el transcurso de los años fue bajada de categoría y convertida en una base aeronaval de la Reserva de la Marina norteamericana. ¿Qué incidente ocurrió? Pues el año pasado hubo un gran apagón en toda el área de la base de Fort Worth y la población de Fort Worth. Hubo un gran apagón y una serie de explosiones, digamos que eléctricas o electromagnéticas, que iluminaron todo el cielo de Fort Worth. La explicación oficial fue que un rayo de una tormenta que se estaba produciendo cayó en un transformador eléctrico y fue encadenando explosiones una detrás de otra, de forma que dejaron sin luz, no sé si a 30, 40 o 50.000 personas en toda el área de Fort Worth. Pero curiosamente, eso está muy bien documentado, está muy bien filmado por un profesional que acostumbra a tomar imágenes de Fort Worth, y cuando comenzó la tormenta y las explosiones montó la cámara en su apartamento y lo filmó. Y está perfectamente documentado, incluso salió en una cadena televisiva norteamericana, y la filmación está en la página web de la cadena televisiva, que si no recuerdo muy mal era la NBC. Igual me equivoco, mi memoria es de pez. Es lo que hay. Pero si uno se fija en las explosiones, el resplandor va del cielo, de la Tierra al cielo, y si uno se fija en las explosiones, en los resplandores se ven como 2, 3, 4 o 5 luminarias, que se dice ahora, objetos luminosos, que solo se ven cuando hay las explosiones. Es decir, cuando está el cielo oscuro, que debería verse un objeto iluminado, no se ven. Pero cuando hay las explosiones, se ven perfectamente, a veces 1, a veces 2, a veces 3 objetos que se van moviendo. Y a eso prácticamente nadie le ha prestado atención. Se dijo en su momento que aquello era un ataque extraterrestre porque allí había una puerta estelar, o en el tiempo que se habían traído los norteamericanos de Afganistán y tal. A mí me parece una explicación un poquito más complicada, que no el hecho de que tal vez los restos de Roswell puedan estar allí y que en Fort Worth se oculten más cosas de las que nos pensamos, ¿no? Sí. ¿Y sabe, ha habido de algún tipo de mensaje por parte de los, digamos, seres de luz, seres multidimensionales, ETs, exopolítica, digamos, ¿cómo le llamaría usted? Yo no sabría cómo llamarle. Yo tampoco no. Yo llego a un momento que a mí lo único que me produce cierto interés son los mensajes que dan los contactados y según qué contactados. Y yo aquí haría tipos. Es decir, a mí el contactado que tiende a crear una organización perfectamente estructurada y que vende cursos y cómo contactar y que monta contactos multitudinarios que solo son efectivos cuando son multitudinarios, porque nadie se atreve a decir que no ha visto, entonces luego todos han visto, y que hay un lucro económico más directo o indirecto, pero existe, y que son personas que su vida se la ganan haciendo conferencias muy bien retribuidas. A mí particularmente me produce desconfianza. Ya digo que es a mí particularmente, porque esto no implica nada respecto a sus redes, sino a mi opinión, ¿no? Igualmente estoy hablando de los que son muy mediáticos como de los que son poco mediáticos, porque hay un segundo nivel de este tipo de organizaciones que no hacen grandes espectáculos televisivos, pero que también tienen montado un negocio que yo juzgo innecesario. No creo que los guías extraterrestres digan, oye, ahora ves y haz dinero a costa nuestra, ¿no? Yo prefiero a aquellas personas que incluso en el anonimato te dicen, mira, yo tengo un contacto, que esos contactos, esas explicaciones que dan acostumbran a ser bastante más, entre todas ellas, bastante iguales, que nos explican pues que nuestro mundo no va bien, que nuestro mundo se acerca al colapso peligrosamente y que ellos están aquí no porque nos tengan que ayudar porque sean una ONG, sino porque cualquier desastre planetario de gran intensidad
no solo nos afectaría a nosotros, porque el universo es un gran conjunto de cosas, es un equilibrio, y a la que desequilibras una parte del universo, por pequeña que sea, pues cuanto más cerca, más afecta a todo lo que está a su alrededor, ¿no? Y este sí que es un mensaje que yo considero que es interesante, porque además es un mensaje que tampoco no hace falta que nos lo den ellos. Yo creo que lo tenemos todos a la vista, ¿no? Pero que sí que considero que es importante todo ese tipo de mensajes que nos dan, que hemos de evolucionar, que hay más niveles de conocimiento y de evolución en el universo que no el nuestro, una conciencia que tendríamos que adquirir, que ni somos el centro del universo, seguramente no somos lo más evolucionado del universo y evidentemente no somos los únicos en el universo. Seríamos muy pretenciosos si pensásemos que somos los seres más... Sí. O sea, que solamente habitamos todo este universo tan grande, tan enorme y que somos los más inteligentes. Después, una pregunta referente a todo esto que se han escrito tanto sobre la fecha esta del 21 del 12. ¿Hay un antes y un después? A ver, si vamos al calendario maya, que es lo que todo el mundo, en mi opinión, y no soy un experto, pero en mi opinión, los calendarios mayas son calendarios cíclicos, todos ellos. Entonces hay el calendario grande, el calendario pequeño, hay el calendario religioso y el calendario civil. El calendario concretamente este del 21 de diciembre es lo que llaman el calendario grande. El de la cuenta larga. Sí. El de la cuenta larga. Pero claro, si todos los calendarios mayas son cíclicos, lo único que nos viene a decir es que el 21 de diciembre acaba un ciclo. No acaba todo, acaba un ciclo. Un ciclo, una era. Claro, que vuelve a empezar, que continúa. Lo que no podemos esperar es que el 21 de diciembre las cosas sean blancas y el día 22 sean verdes. En cualquier caso, si empieza una nueva era, evidentemente tiene que haber algún tipo de cambio, algún tipo de evolución, pero será progresivo. Es decir, no lo percibiremos de hoy para mañana. Por mucho que estemos obsesionados que el 22 de diciembre las cosas sean diferentes del 21, serán exactamente iguales. Tal vez nuestra conciencia colectiva e individual comience a evolucionar, pero esta evolución es como la evolución del hombre. Es decir, no somos iguales nosotros o nuestros ancestros del año 1200 que somos nosotros ahora en el año 2011. Nunca hemos percibido esta evolución, sino es a través de la historia. Cuando miramos hacia atrás, vemos que no somos igual hace 800 años que ahora, pero no somos conscientes de nuestra evolución. Ya. Sí, sí, porque es como un niño, lo vas viendo crecer, hasta, ¡ay, mira, ha crecido! Claro, efectivamente. Sí, de acuerdo. Bien. Y, por ejemplo, tenemos en la parte de... ¿Ha estado en Bucarest, en Francia? No, pero he oído el tema. Yo he estado, bueno, entonces hay una parte de la población, pues bueno, que sí que está esperando, pues hay avistamientos, sí. Porque, por ejemplo, hay una persona que usted conoce, que es Virginia, que me comentó, bueno, que dice que hay son como corrientes de fluido, puede ser un fluido energético, que por ahí es por donde pasan estas naves. Yo estoy convencido de que si hablamos de energías, de fluidos energéticos, en mi opinión, y además esto es una cosa conocida, la energía electromagnética es la única energía que está en todo el universo. Si uno tiene que navegar, ya sea en el tiempo o en el espacio, la energía más útil que puede uno encontrar, si es capaz de utilizarla, nosotros no somos capaces, es la energía electromagnética que se encuentra en cualquier sitio. Bueno, si aceptamos que estos seres vengan de donde vengan del futuro, vengan de otros planetas o vengan de otras dimensiones o vengan de todas estas partes, es posible que hayan encontrado la forma de acumular esta energía electromagnética y de utilizarla. Bueno, podemos aceptar la hipótesis de que en estos lugares, igual como ocurre en Montserrat, que es un lugar energéticamente muy potente, y hay muchos sitios en el planeta que tienen una energía muy fuerte, que estos navegantes necesiten o utilicen estos espacios energéticamente potentes o bien para recargarse de energía o bien para introducirse en nuestro ambiente y a partir de ahí seguir navegando. Y seguramente ese lugar, como muy bien dice Virginia, pues es un lugar con una energía muy potente, igual como lo es Montserrat y otros muchos, y ahí por eso se den muchos avistamientos ovni. No creo yo que el 21 de diciembre vaya a ocurrir lo que dicen muchos, que todos los que estén allí serán rescatados y los demás nos iremos todos a freír espárragos y por tanto todo el mundo quiere estar allí. Bueno, esto forma parte de la conspiranoia y de las obsesiones. Bueno, también hay otra parte que estaban diciendo que podría ser que hubiese un grupo que se suicidase, cometería un suicidio. Bueno, sí. Hay muchas sectas, ¿eh? Yo estaba comentando el otro día con Virginia que estaba alucinada de la cantidad de sectas que se está encontrando por el camino
Y yo dije, haz el favor, porque Virginia es una mujer que es todo bondad y todo... No es capaz de ver la maldad ni el engaño, y yo le decía, haz el favor de informarte cómo funcionan las sectas, porque así cuando te cuentes con según quién, te darás cuenta enseguida que son una secta, porque ella no se da cuenta hasta que de pronto se encuentra rodeada de gente que empiezan a explicarle cosas extrañas y dice, pues, ¿de qué me estáis hablando? ¿No? Entonces me lo dice y yo le digo, esto es una secta, Virginia. Dice, ¿tú crees? Digo, míratelo. Y al final, claro, ella misma ha llegado a la conclusión de que son una secta. ¿Y usted tiene algún mensaje personal respecto a todo esto? Yo hace mucho tiempo que vengo dando un mensaje que no es un mensaje ni trascendental ni nada de este tipo. Yo lo que siempre recomiendo a todo el mundo es que se informen por todos los medios que puedan, que esa información la pongan toda en cuarentena, pero que no intenten descartar ninguna hipótesis y que aquellas conclusiones a las que lleguen no sean las conclusiones que les dicen otros que son las que han de llegar, sino aquellas que a través de su propia reflexión son capaces de llegar. Y a partir de aquí, que tengan una mente abierta y que no se dejen manipular, pero que a cualquier conclusión que lleguen no sea por la fe, sino que sea por la reflexión. Porque la fe está muy bien para muchas cosas, pero para una cuestión como esta, a la que hemos de llegar a través de la investigación y de la información, la fe, pienso yo, no nos es útil, porque no estamos hablando de dioses, sino que estamos hablando de seres que por mucho que tengan un mensaje trascendental, posiblemente, no nos están pidiendo que los adoremos. Por tanto, lo que hemos de hacer es reflexionar, dudar de lo que sabemos y de lo que no sabemos y llegar a conclusiones personales, pero no a actos de fe. Bueno, esto es bajo un punto de vista mental. ¿Y el intuitivo? El intuitivo a mí me dice, yo tengo tendencia a pensar de que efectivamente somos visitados y que no tenemos capacidad técnica hoy por hoy, y no sé si mental, para comprender toda la dimensión de este fenómeno. Ya te he comentado antes, yo creo que tiene muchas explicaciones, y que lo que hemos de hacer es aceptar que están ahí y esperar, porque el tiempo y los hechos algún día nos dirán qué es lo que está pasando. Pero no hemos de correr más de lo que corren los acontecimientos, porque de momento no somos capaces de doblar ni el espacio ni el tiempo, y nos hemos de dar espacio, tiempo y abertura mental para algún día comprender qué es lo que está pasando. Muchas gracias. A ti.